Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. ¿Qué es lo que más te conmueve acerca de la ciudad donde vives? ¿Te has detenido a observar la ciudad? Quizás el tema de injusticia social, tal vez la corrupción que ves a tu alrededor, o quizás la condición espiritual en la cual se encuentra la ciudad. Buenos saludos y bienvenidos a un nuevo devocional en casa. Mi nombre es Adam Cavín y estamos en el recorrido por el Nuevo Testamento en un año y nos ha llevado al libro de Hechos y estamos hoy en el capítulo 17 de este libro, en el cual encontramos otra porción de el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y en el cual encontramos su paso por 3 ciudades diferentes. Pasa por Tesalónica, luego por Berea y finalmente a Atenas en este capítulo 17. Y curiosamente, Lucas enfatiza hacia el final de este capítulo sobre cómo Pablo se conmueve con una de estas ciudades. Así que vamos a estar leyendo hoy y orando en base a este texto. Te invito también a no olvidar dejar tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Puedes poner preguntas sobre este devocional o puedes dejar una petición de oración y vamos a estar pendientes de estos comentarios para estar orando y para estar respondiendo a esas preguntas o observaciones que tienes sobre el devocional de hoy. Así te invito a que busques Hechos 17. Vamos a estar leyendo diferentes porciones de este capítulo. Y comenzamos con los primeros 4 versículos de Hechos 17. Dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Muy bien, así te invito a que escuches esta canción y sigue con nosotros en nuestro devocional. Gracias por seguir con nosotros. Aunque los primeros versículos en este capítulo son bastante alentadores, porque vemos a Pablo y Silas predicando en la sinagoga y tanto judíos como griegos están escuchando el evangelio y están respondiendo positivamente a este mensaje. Pero poco después, y a medida que avanzamos en los versículos en este capítulo, vemos que llega la persecución. Resulta que algunos judíos sintieron envidia y causaron un alboroto con el objetivo de procesarlos públicamente. Así que, bueno, Pablo y Silas salen huyendo de Tesalónica y llegan a Berea. Les va bien por un tiempo, pero luego los mismos judíos de Tesalónica llegan a Berea, nuevamente causando alboroto entre las multitudes. Y bueno, finalmente Pablo termina saliendo también de Berea. Digamos que Timoteo y Silas se quedan en Berea, pero Pablo sale y eso finalmente lo lleva a Atenas. Y ahí es donde me gustaría leer 2 versículos, versículos 16 y 17, sobre
la llegada de Pablo en Atenas. Leamos versículos 16 y 17. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraba por allí. Me llama la atención esta parte de que a Pablo le dolió en el alma el ver que esta ciudad estaba llena de ídolos. Pablo se está conmoviendo por la condición espiritual de esa ciudad de Atenas. Se decía antiguamente que en esta ciudad de Atenas era más fácil encontrar a dioses que a personas. Y cierto es que Pablo notó que habían muchos adoradores, pero no tenían la verdad. Y eso, como dice el texto, le dolía profundamente en el alma. Y esta es una pregunta para nosotros. ¿Te has conmovido por la condición espiritual de tu ciudad? ¿Qué te conmueve acerca de esa condición? ¿Cómo se vive la espiritualidad en la ciudad donde tú vives? Pienso que es un momento para orar en nuestra primera letra de la sigla CASA, con la C de confesión, confesando que probablemente hemos sido insensibles a la condición espiritual de nuestra ciudad. Es fácil acostumbrarnos a cómo se vive la espiritualidad en nuestro contexto, en nuestra cultura, y ciertamente hay muchas cosas que están mal y que necesitan del Evangelio. Vamos a orar en confesión. Padre amado, venimos ante ti y queremos confesar que nos hemos acostumbrado a la realidad espiritual de nuestra ciudad. Nos hemos acostumbrado a la idolatría que vemos a nuestro alrededor, cómo se alaba el éxito a través de la ganancia de dinero, seguramente de forma corrupta e ilícita. También se celebra el cuerpo por encima de todo. Y hay tantas cosas, Señor, que son ídolos hoy en día, tal vez diferente a la época del apóstol Pablo, pero siguen habiendo otros ídolos diferentes a ti, y eso debería conmovernos. Perdónanos, Señor, porque nos hemos quedado callados. El apóstol Pablo, frente a eso que sentía en su alma, no era posible para él quedarse callado. Él tenía que pronunciarse, tenía que decir algo en medio de ese dolor que él sentía de ver a las personas engañadas, adorando a otros dioses. Confesamos que tú eres, oh Dios, lo que más necesita nuestra ciudad. Nuestra ciudad está urgida de ti, urgida del Evangelio, de conocerte a ti, oh Señor. Y confesamos que tú tienes el poder para transformar, para renovar, Señor, para alcanzar a las personas de nuestra ciudad. Perdónanos, Señor, por olvidar esto en nuestro afán del día a día. Y Señor, perdónanos, Señor. Confesamos en esta mañana, en este tiempo, que nuestra ciudad te necesita. Ayúdanos a ser aquellos Pablos que anuncian la verdad a nuestras ciudades. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te dejamos con esta canción. Sigue ahí y continúa con nosotros en el devocional en casa. Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo.
A medida que avanzamos en este capítulo 17 de Hechos, vemos como el apóstol Pablo en Atenas, predica en la sinagoga, predica en la plaza, y a raíz de los griegos estar escuchando estas nuevas enseñanzas, lo invitan a que les enseñe en el Areópago. No tanto porque estuvieran creyendo lo que él estaba enseñando, sino como para saciar su curiosidad y añadir como una creencia o un pensamiento más a su larga lista de filosofías. Entonces ellos lo invitan a enseñar, y ahí es donde encontramos uno de los discursos más conocidos, más famosos del apóstol Pablo, entre los versículos 22 y 31. Pero en este segmento de la adoración notamos que esta enseñanza del apóstol Pablo inicia con unas excelentes palabras con las cuales podemos adorar al Señor el día de hoy. Leamos los versículos 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Qué palabras tan hermosas que pueden guiar nuestro tiempo de adoración en este devocional. Te invito a que ores conmigo adorando al Señor. Padre Celestial, queremos adorarte. Y por estas cosas que menciona Pablo en este inicio de su discurso ante los griegos en Atenas. Tú eres Señor, tú eres el creador de todo cuanto vemos. Y por tanto, eres el Señor de toda la creación, eres el Señor de todo cuanto existe. Lo que un día tú creaste, lo sostienes y lo gobiernas día a día. Y te adoramos por esto, Señor. Te adoramos que como Señor no necesitas a nadie, como dice el apóstol ahí. Tú no dependes de nadie. Tú existías en la eternidad. No había nada antes de ti. Entonces, ¿cómo pudieras depender tú de algo o de alguien si ya tú existías antes de todo lo que existe? Te adoramos, Señor, porque tú no estás lejos, porque no estás distante, como dice también Pablo en su discurso. Eres un Dios cercano. ¿Y qué más cercano que el haberte hecho hombre y haber venido aquí, vivido entre nosotros y entregado tu vida por nosotros? Queremos adorarte en este tiempo y también reconocemos que tú quieres que te busquemos. Y tu palabra dice en este versículo último que leímos que tú puedes ser hallado. Tú eres un Dios cercano que quiere ser hallado. Y te damos las gracias, Señor, por ser ese Dios cercano a nosotros. Te exaltamos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te invito a que escuches esta siguiente canción. Adora al Señor a través de esta siguiente canción y sigue con nosotros en el devocional. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda
Jesús es el Señor. Te invito a que en este tercer segmento de nuestro devocional retrocedamos un poquito en la historia que leemos en Hechos 17. Vemos que antes de llegar a Atenas, Pablo pasa por Berea. Y en Berea vemos algo especial. Leamos los versículos del 10 al 12. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Entonces vemos que en este lugar en Berea, a diferencia de Tesalónica, había una disposición especial en estas personas para escuchar la palabra de Dios. Estaban prestos para recibir esta enseñanza que Pablo y Silas traían. Y además de eso, notamos que había en ellos como un anhelo de escudriñar las Escrituras. Entonces se pusieron en la tarea de estudiar en la palabra lo que ellos estaban enseñando para verificar que realmente lo que estaban enseñando fuera cierto. Me parece que es la oportunidad perfecta para nosotros suplicarle al Señor. Tal vez te has sentido desanimado en tu tiempo de lectura en la palabra en estos días. Quizás estás abrumado por alguna situación y has perdido motivación o te has desanimado en la lectura de su palabra, en escudriñar y estudiarla. A todos nos pasa en diferentes momentos, así que es una buena súplica hacerle al Señor el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por este ejemplo de las personas en Berea que tenían esta disposición especial para recibir esta enseñanza. Y queremos, Señor, suplicarte, te suplicamos, oh Dios, que pongas en nosotros una disposición para escuchar tu palabra, una determinación en nosotros también a escudriñar tus Escrituras como ellos hacían, que se pusieron en la tarea de estudiarla. Yo creo que cuando nuestros pastores nos enseñan, les encanta que nosotros estemos allí con nuestra Biblia abierta, verificando que lo que estamos siendo enseñados es efectivamente lo que está en tu palabra. Y eso es lo que hacían estas personas. Ayúdanos, Señor, en el día a día a escudriñar tu palabra. Renueva la motivación, renueva las ganas en medio de dificultades o en medio de mucho éxito, sea cual sea la situación. Todos necesitamos siempre, Señor, estar pegados a tu palabra. Y pedimos que tú avives en nosotros y despiertes una sed en nosotros por conocerte más. De esta misma forma queremos suplicar también por aquellos que no te conocen. Los que estaban en Berea apenas estaban conociendo el Evangelio y había esta disposición. Y pedimos, Señor, que tú en las personas que nos rodean, sean vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, tú pongas también en ellos una disposición a escuchar tu palabra y danos de nuevo a nosotros para compartirla con amor, para que ellos puedan conocer el Evangelio y puedan ser atraídos hacia ti, Señor. Suplicamos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te invito así a que sigas con nosotros, escucha esta canción y pídele también, como en esta oración que acabamos de hacer, pídele que Él renueve en ti la pasión, el deseo de estudiar su palabra. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. El
Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Muchas gracias por seguir con nosotros hasta este último segmento de nuestro devocional en casa. Y notamos a lo largo de este capítulo 17 de Hechos cómo Pablo se dirige a diferentes públicos al enseñar el Evangelio. Y esto incluye tanto judíos como griegos. Y algo interesante es que no importa si su público era una sinagoga, unos judíos en una sinagoga de Tesalónica, o si estaba dirigiéndose a griegos en el Areópago en Atenas. No importaba el público, el mensaje siempre era el mismo, porque el Evangelio no cambia, el Evangelio es el mismo. Sabiamente él usó diferentes estrategias para identificarse con su auditorio, pero notamos que tanto al principio del capítulo como al final, en estos distintos contextos en los cuales él enseñaba, el mensaje era el mismo. Estaba predicando que era necesario para toda persona que Jesús hubiera muerto y resucitado para nuestra salvación. Sin eso era imposible. Y si tú comparas tal vez el versículo 3, por ejemplo, al principio del capítulo, y el versículo 31 al final, que son dos públicos totalmente distintos, el mensaje es exactamente el mismo. Nuestra necesidad de un Salvador. Así que en este segmento de acción de gracias, quisiera que nos enfoquemos en darle gracias a Dios por el Evangelio, por las buenas nuevas, por su plan de salvación para nosotros. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte en este momento por el Evangelio. Muchas gracias por tu plan de salvación para nosotros. Sin tu plan de enviar a tu Hijo para morir y ser resucitado, no tendríamos ninguna esperanza, estaríamos perdidos. Por eso te damos la gracia a Dios. Gracias, Jesús, por llevar el castigo de mi pecado. Gracias por pagar el precio que me correspondía a mí. Gracias, Señor. Y quiero invitar a mis hermanos también a orar por aquellos que nos rodean en nuestra ciudad. Damos gracias por nuestras ciudades. Damos gracias por el lugar donde tú nos has puesto, que no es coincidencia la ciudad y aún el barrio donde cada uno vivimos. Gracias por las iglesias y por los diferentes ministerios que sirven a la ciudad donde estamos. Ayúdanos a orar más, Señor. Esta es la parte de la acción de gracias. La acción es que podamos orar más por nuestra ciudad, que podamos anunciar de una forma más clara, con más denuedo, anunciar las buenas nuevas, con amor a las personas que nos rodean, así como lo hizo el apóstol Pablo en Tesalónica, en Berea, en Atenas y en muchas más ciudades en sus recorridos misioneros. Gracias, Señor, también te doy por las capacidades y por la pasión que has puesto en cada persona que aún está viendo este devocional hoy, porque son capacidades, son talentos, son cargas también que tienen, que tú has puesto para servir a su ciudad y para mostrar tu amor y tu compasión en el lugar donde los has puesto. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros en este devocional. Te recuerdo que cada mañana, a partir de las 5:30, se emite este devocional en casa en nuestro canal de YouTube. Así que si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube del Redil Estadio y también a activar la campanita para que puedas ver cada vez que publicamos un video. Muchas gracias por estar con nosotros y el Señor te bendiga el día de hoy. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste
Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.